Un saludo, queridos colegas. Llevamos ya unos cuantos meses pues, todos inmersos, ¿no?, en esta gran problemática sanitaria, social, política, etcétera, ¿no?, que es la pandemia por SARS-CoV-2. En el Colegio de Médicos nos ha parecido que este era ya el momento, cuando ya hay una experiencia acumulada por muchos colegas de muchas disciplinas, hay una experiencia acumulada, digamos, en el tratamiento, en el manejo de los pacientes con patología por coronavirus, y que era la hora de organizar reuniones que nos permitieran un poco ponernos al día de cuál es la actividad que se está realizando por parte de los colegas que están, digamos, en primera línea de trabajo con estos pacientes. Todos, indudablemente, los que componemos la gran familia sanitaria asturiana, estamos de una manera o de otra más o menos implicados, inmersos, imbuidos, ¿no?, en el tratamiento, en el manejo, en el diagnóstico de estos pacientes, pero indudablemente hay algunos que tienen una experiencia más directa y justo eso, sus conocimientos, sus reflexiones a la luz de su experiencia es lo que queríamos traer a este primer webinar, que va a ser continuado con, tenemos por lo menos previsto otros 3, este primero dedicado a patología más bien del ámbito de medicina interna y virología. Comenzará esta tarde. Le hemos dado un poco el título genérico de lecciones aprendidas en Asturias de este tiempo de manejo con estos pacientes, y va a ser continuado con uno dedicado a los trastornos psicológicos y psiquiátricos en el ámbito sanitario debidos a SARS-CoV-2, otro que va a ser alrededor del tema de atención de urgencia al paciente con SARS-CoV-2, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito extrahospitalario, y finalmente otro que me parece también muy importante, que es el manejo de los pacientes en UCI. Así que con esto yo creo que vamos a tener un abanico amplio y un abanico pues muy significativo de cuál está siendo el trabajo, la creación de protocolos y el día a día, digamos, de la atención de los pacientes con esta a menudo grave y muchas veces gravísima enfermedad. Nada, espero la colaboración de todos. Esto está abierto a, como no puede ser de otra manera, a cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos queráis decir. Y esto es todo. Esperamos que sea de provecho para todo el mundo y que colaboréis activamente en el desarrollo de estos webinars. Buenas tardes, bienvenidos. Ya nos saludó nuestro presidente del Colegio de Médicos y este es el primer webinar, estrenamos el webinar hablando, cómo no, del COVID en el contexto en el que estamos ahora mismo. Tengo el placer, el honor, la suerte de poder estar de moderador en este aspecto. Para los que no me conocéis, soy Álvaro González Franco, soy internista en el Hospital Central de Asturias y bueno, pues me ha tocado un poco moderar este aspecto. Como la idea es valorar qué ha ocurrido en estos meses, pues me he rodeado de 3 personas que yo creo que nos van a dar bastante juego y una visión complementaria de cómo hemos vivido la situación del COVID en Asturias y qué lecciones hemos podido aprender, que es el título que hemos decidido para este webinar. A mi derecha está Javier Pérez, médico de familia, coordinador de La Calzada, con el que tuve el privilegio de trabajar intensamente 3 años allí en el área 5. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, la verdad es que un auténtico placer estar aquí con vosotros. Me pareció, cuando me lo comentaste hace unos días, me pareció un tema muy interesante porque, bueno, todos hemos sacado cosas y yo creo que del conjunto de profesionales que tenemos sí que podemos llevarnos cosas a futuro, ¿eh? Yo quiero contaros alguna cosa de esas. Vamos a ir viendo.
Muy bien, pues sigo presentando a los compañeros que vamos a asumir esta hora de webinar, que espero que resulte interesante y entretenida a partes iguales, porque si no fracasaríamos un poco. A mi izquierda está conmigo la doctora Natalia Solís, internista, joven, de una gran proyección en nuestra comunidad autónoma, con una perspectiva de investigación potente y que, entre otras cosas, pues es una de las autoras del primer artículo que se ha publicado en España desde la Sociedad Española de Medicina Interna, el registro SemiCovid. Bienvenida, Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias, Internista en el buenas Hospital tardes. Universitario San Agustín de Avilés, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, yo creo que este tipo de reuniones, de conferencias son muy importantes, un poco por contar las experiencias que tuvimos, aprender de ellas e intentar hacerlo lo mejor posible si esto vuelve a brotar. Efectivamente, sí. Que de ello iremos hablando a lo largo de este rato. Inicialmente la propuesta es exponer la visión de cada uno de nosotros. Para ello vamos a complementar, tenemos la visión de primaria con Javier, tenemos la visión hospitalaria con Natalia y, como no, tenemos que tener la visión de cómo diagnosticamos, cómo hemos llegado a saber si nos enfrentamos a un COVID, si nos enfrentamos a un SARS o no nos enfrentamos a un SARS. Y para ello tenemos a nuestra estrella mediática, que es de los más conocidos en Asturias y fuera de nuestra barrera, ¿verdad? ¿Será por tus conocimientos, ¿verdad? Santiago Melón, bienvenido, jefe de virología del Servicio de Microbiología de Asturias. ¿Qué tal? Pues hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarnos. Yo siempre digo que nunca hablo por mí mismo, yo tengo un grupo detrás que es el que realmente hace todas las cosas y que realmente es el que me empuja a estar aquí hoy, ¿no? Yo no soy tan joven como Natalia, pero bueno, ya llevo unos cuantos años, entonces puedo contar varias experiencias o muchas experiencias sobre lo que puede pasar en el diagnóstico viral, y esto sí que nos ha desbordado un poco, nos ha sorprendido a todos, pero eso, cuento con gente detrás muy válida y que realmente me empuja a seguir ahí, ¿no? A estar ahí todavía al pie del cañón. Y a salir en los medios, que no me gusta nada. Bueno, pues entonces os planteo un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. La idea es contaros en una exposición que sea corta, de hecho vamos a estar sin diapositivas y sin nada, vamos a ir un poco a pelo, como se suele decir, para contaros un poco la visión desde la perspectiva de qué lecciones hemos aprendido, desde la perspectiva de primaria con Javier, luego hablaremos con Natalia de cuál es la visión hospitalaria, cómo la han vivido desde el Hospital San Agustín, y terminaremos, para redondear un poco el enfoque inicial, y ya digo que no más de 8 o 10 minutos, la visión de Santiago, el diagnóstico, las PCRs, las serologías del SARS-CoV-2. Una vez finalizado esto, y como todavía estamos un poco en pruebas y todavía no tenemos, aunque está en directo, en streaming, no tenéis la posibilidad de poder hacernos preguntas, pues entre nosotros nos plantearemos algunas dudas y haremos un poco el enfoque de qué visión tenemos de algunos aspectos que puedan ser ahora, puedan estar más en candelera, y ese temido segundo brote, si lo vemos, si no lo vemos o cómo lo vemos. No me lío más. Doy la palabra a Javier y nos cuentas, porfa, tu visión de la primaria, cómo se vivió, cómo lo hicisteis, Bien, qué pues, aprendisteis. Bueno, pues la verdad es que este tiempo de COVID ha sido un tiempo de muchas lecciones, ¿no? Yo no voy a hablar del punto de vista clínico, porque es obvio que desde el punto de vista clínico el paciente que hemos seguido nosotros en primaria es un paciente no hospitalizado, por lo tanto es un paciente leve, y que desde el punto de vista del seguimiento clínico necesitaba poca atención. Necesitaba atención, pero no necesitaba esos medios que habéis puesto en el hospital. Pero sí que la primaria nos ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Y me gustaría enfocar estos 10 minutillos que tengo en comentar 3 aspectos fundamentales. Por una parte, a mí me ha dado mucho que pensar el enorme cambio en la organización que nos ha supuesto la aparición de la pandemia, el coronavirus. El segundo de los aspectos, que me gustaría titularlo así, no todo es consulta presencial. O sea, hemos descubierto o redescubierto, mejor dicho, nuevos sistemas de consulta y de comunicación con los pacientes. Y el tercero de los aspectos que puedo comentar así de forma somera, por lo menos con trazos gruesos, es a nivel de procedimientos clínicos y procesos clínicos y demás, que nos ha dado tiempo, en esta época, nos ha dado tiempo a inventar y a darle mucha vuelta al tema, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, todos los que hemos trabajado ahí en la primera línea y en segunda línea y en todas las líneas, la verdad es que nos ha supuesto un enorme trabajo para todos, ¿no? Pero la experiencia ha sido muy buena. Por una parte, porque esos estereotipos que tenemos todos desde hace muchísimos años, en los que trabajamos en las consultas, trabajamos en atención primaria, en el hospital, donde hay personas que tienen tareas determinadas, definidas y que son casi imposibles de cambiar, se han podido cambiar en un día o en 2 días, según la necesidad, según hacía falta, según la necesidad del momento, ¿no?
es como si esto nos hubiese puesto en tensión a todos y esa tensión nos ha hecho dar probablemente lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y así hemos visto, por ejemplo, que yo trabajo en un centro de salud, un centro de salud que está muy organizado, el Centro de la Calzada. Aún así, le hemos dado un punto mayor de organización y hemos visto pues, que los administrativos, por ejemplo, han pasado de dar citas a gestionar la consulta, con lo que eso supone. Eso supone preguntarle al paciente cuál es su motivo de consulta, que esto era algo impensable hace un tiempo, porque la confidencialidad, etcétera, es que era inviable. Sin embargo, ahora esto permite redirigir a los pacientes mejor a las consultas o el definir quién de los profesionales del centro es el más adecuado para resolver su problema. Hemos visto a enfermería hacer cosas como seguimiento de procesos agudos, se han dedicado a la enfermería de toda Asturias, la verdad que una labor impresionante, han salido todos los pacientes COVID diagnosticados o posibles COVID o confirmados en domicilio, pacientes con casos leves o pacientes que han salido del hospital ya dados de alta, eso en colaboración con medicina, pero la carga fundamental ha recaído ahí, o el personal auxiliar del centro, que ahora mismo se encarga de tareas de gestión de puerta en el centro, etc. Eso para mí ha sido un cambio brutal. El segundo cambio desde el punto de vista de la organización ha sido nuestra propia estructura sanitaria. Yo siempre que hay que hacer algo, la verdad es que se me erizan los vellos del cuerpo, porque todos conocéis cómo es nuestro sistema sanitario y es una enorme bola pesada que mover la bola cuesta un triunfo. Cada vez que quieres hacer un protocolo, un proceso, quieres montar algo, eso es hay que empujar con fuerza. Y sin embargo, en este momento, esta bola enorme se ha movido con bastante agilidad. Sí es verdad que a veces ha habido que dar vuelta atrás, a veces ha habido decisiones que han sido demasiado rápidas, por lo tanto ha habido que rectificar alguna decisión, pero eso ha permitido que los pacientes ya no necesiten venir al centro de salud a por una receta, porque se hace vía telemática. Ya no necesitamos que un paciente de baja aparezca por el centro de salud, con lo cual te quita un montón de tareas que las puedes utilizar para contextos clínicos, ¿no? La segunda de las cuestiones que, desde mi punto de vista, nos ha aportado mucho esta pandemia ha sido el punto de vista de la comunicación con el paciente. Estamos instaurados desde hace muchísimos años en la consulta presencial. O sea, yo tengo al paciente, reviso al paciente, veo al paciente, lo cito para dar un resultado analítico o lo cito para lo que sea. Y hemos redescubierto que tenemos una cosa al lado, que se descuelga así, que se llama teléfono, y con el que podemos contactar con el paciente y podemos resolver muchas cosas. O sea, claro, estamos en un momento en el que todavía no hemos delimitado bien el uso del teléfono, no hemos delimitado bien cómo abordar al paciente, o incluso habría que desarrollar determinados protocolos de asistencia telefónica. Pero sí es un instrumento muy útil y le podemos sacar mucha partida. Yo creo que ha llegado para quedarse en determinadas circunstancias. Podemos hablarlo luego, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los aspectos. Otra de las cuestiones que hemos descubierto es que, hemos descubierto. Lo usamos todos los días, nos mandamos correos todos los días unos a otros, hacemos muchas cosas. Y a falta de tener sistemas operativos ahora mismo o historia clínica con el acceso a la teleconsulta con el paciente, que sería lo más adecuado, reglamentado, integrado en la historia clínica, la imagen, pues hemos tirado de email. Y el email es un instrumento que es asimilable a la teleconsulta regularizada, donde el paciente te manda una foto, me salió un bulto, tengo un problema aquí, y le puedes aconsejar al paciente, o bien lo citas en la consulta, o bien lo haces ahí, ¿no? Además de todo esto, pues hemos visto también que despegan cosas como las que tenemos ahora. Estamos en una webinar. Bueno, pues eso lo hemos vivido a lo largo de este tiempo. Hay webinars formativas, lo cual nos permite ensanchar nuestros horizontes. ¿Por qué no puedo escuchar yo a ella, que está en San Agustín, que da una charla fantástica el viernes por la mañana, sin desplazarme a San Agustín, que es una cosa que igual me interesa mucho, o escucharle a él sobre algo a distancia? Y eso nos permite desde este punto de vista. También hay experiencias ahora en el área de Gijón concretamente, que vamos a empezar ahora con videoconferencia con los pacientes, ¿no? Y por último, y sé que tengo que acabar porque el tiempo es el que es muy limitado, y por último, pues desde el punto de vista de los procesos y procedimientos, yo creo que sí que hemos dado también un paso muy importante, ¿no? La eterna relación entre primaria y especializada, esa eterna relación de hay que sentarse a hacer protocolos, hay que sentarse para coordinar pacientes, y eso que es una tarea interminable, siempre nos ponemos y siempre fracasamos. Entonces ahora están surgiendo algunas otras ideas, como la consulta colaborativa, que en muchos sitios pues ya tiene un amplio rodaje, pero que en nuestro caso tiene un rodaje más bien escaso.
lo estamos haciendo ya pues, con la telemedicina o con la teleoftalmología ya hace un tiempo, pero bueno, son pequeñas islas dentro del sistema, ¿no? Y ahora todo el sistema se ha volcado en eso, como elemento de nexo, elemento de comunicación entre primaria y el hospital, y es el hilo conductor para el seguimiento del paciente. Nos puede ser muy útil si le damos un contenido. Hay que ver de qué forma y en qué circunstancia, ¿no? En el mismo sentido que tenemos la consulta colaborativa, pues ahora mismo también tenemos procesos y procedimientos clínicos, tanto en primaria como en especializada, que se pueden unir. Tenemos historia clínica y aunque no es compartida del todo, sí que tenemos una parte de historia clínica que yo creo que nos puede estar mejorando en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar, son todo pequeños aspectos de la práctica de todos los días que nos puede ayudar en el mare magnum este que ha salido de la pandemia. Bueno, yo creo que hasta aquí y si queremos luego podemos seguir con más cosas, si os parece. Muy bien, pues gracias Javier. Pues nos ha pintado un panorama como muy positivo, muy pitufo azul, de lo que hemos aprendido del coronavirus, ¿no? Y con una perspectiva de cosas a desarrollar en primaria como interesantes. ¿En el hospital? ¿Cómo lo ves? Pues ¿Cómo lo sí, la hemos verdad, yo vivido? creo, bueno, un poquitín lo que hay que hacer es ver dónde estaban los puntos flacos, las cosas que nos hicieron suficientemente bien, por falta de evidencia científica también muchas veces, e intentar abordarlos lo mejor posible, ¿no? Un poco al principio esto se veía que iba llegando, pero se dio menos importancia de la que al final tuvo. Y parece que nos cogió así un poco todos por sorpresa, Con ¿no? el pie cambiado, ¿eh? Efectivamente, pues no teníamos unos protocolos al principio pues, adecuados, ni siquiera la organización, la estructura del hospital estaba preparada. En nuestro caso hubo que hacer obras para adecuar los circuitos de sucio y limpio para que estos no se mezclaran. Fue bastante confuso, ¿no? Al inicio, esos pacientes sospechosos respecto a aquellos que ya tienen un diagnóstico confirmado, las bajas, las altas sospechas, cómo los manejamos, con qué equipo entramos, ¿no? A ver a cada uno de esos pacientes, incluso el conseguir material como fonendos, pulsiosímetros, que estuvieran en esas plantas y no estar sacando y metiendo los nuestros, ¿no? Bueno, son una serie de cosas que al principio pues, no estábamos preparados para ello y que hubo que ir aprendiendo día a día, ¿no? A estructurar, a organizar el propio hospital. Entonces, un poco otra cosa que sí que me gustaría resaltar, una de las cosas que más complicado me pareció manejar eran esos pacientes de alta sospecha clínica, con una radiografía también pues muy compatible, pero que hacías una y otra vez la PCR en el nasofaringe y salía siempre negativa, ¿no? Y decías, no puede ser. Y entonces hablas con el neumólogo con idea de hacerle un lavado broncoalveolar, a ver si tenía más rentabilidad y a veces incluso tampoco. Y también en ese aspecto empezamos a hablar con los compañeros, ¿no? De radiodiagnóstico y se empezaron a hacer cada vez muchísimos más escáner, que al principio decíamos, estos chinos que tienen también descritas, ¿no? Esta patología pulmonar, esta imagen radiológica, entendimos por qué lo hacían, porque al final sí que era muy importante, incluso podías ir un poco por delante del deterioro clínico del paciente, ¿no? Entonces ahí también fuimos aprendiendo pues muchas cosas. Otro aspecto de difícil manejo, por lo que comentaba antes, era esa ausencia de evidencia científica. Nunca nos habíamos visto, ¿no? con esta enfermedad y empezamos a ver pacientes pues, muy graves, esos distrés respiratorios, ¿no? Que no sabías muy bien cómo tratar y cómo atajarlos y en qué momento empezar a tratarlos, ¿no? Empezabas a basarte un poco en las publicaciones de los chinos, pero eran todo estudios pues, muchas veces observacionales, retrospectivos, sin que hubiera un buen ensayo clínico que te orientara a los pasos. Y a día de hoy, ahora que ya pasó todo esto, por ejemplo, ayer mismo se publicó los primeros estudios del recovery respecto a la desametasona, ¿no? Que parece, bueno, pues el primer ensayo clínico parece que sí es, demuestra, ¿no? Una disminución significativa de la mortalidad, sobre todo en esos pacientes más graves, que ya es lo que venía diciendo Callejas y mucha gente, ¿no? al respecto en varios metaanálisis. Entonces yo creo que lo más importante en este momento es ir recogiendo toda la evidencia científica que podamos, ir recogiendo toda esta información. También se están abriendo y haciendo un seguimiento posterior en unidades COVID, el otro día lo hablaban también en Madrid y en Salamanca. También tenemos que aprender un poco de esos pacientes, de las complicaciones que van presentando y también aprender a adelantarnos a ellas, ¿no? Entonces yo creo lo más importante a día de hoy es hacer protocolos con toda esta información que estamos consiguiendo para
para conseguir un mejor pronóstico de los pacientes. Y otra cosa que creo también muy importante es que la gran mayoría de los pacientes que tuvimos ingresados eran pacientes que provenían de residencias de ancianos, gente pues, muy mayor, con mucha comorbilidad, y que desgraciadamente prácticamente el 60% de los fallecidos, ¿no?, en España son pacientes por encima de los 80 años. Entonces creo muy importante tener preparado ese apoyo, ¿no?, a esos centros sociosanitarios, a esas residencias, pues para poder controlar, pues, o bien sea los brotes o bueno, el manejo de estos pacientes, y ya no solo por ello, sino porque se está viendo que muchos de los pacientes que salen de la UBI salen pues, muy deteriorados y necesitan también, ¿no?, un seguimiento especial, y yo creo que hay que conseguir dar un apoyo a estas instituciones. Entonces, así un poco en resumen, yo creo que lo más importante, ¿no?, unos protocolos de actuación para tenerlo todos claro y bueno, intentar que el pronóstico de los pacientes, si vuelve el rebrote, pues sea lo mejor posible. Lo mejor posible, ciertamente. Gracias, Natalia. Pues si hemos hecho una panorámica y una revisión rápida, como veis, estamos cumpliendo lo que habíamos pactado de la visión de atención primaria y de la visión del hospital, pues nos quedaría un poco, Santiago, que nos ilustres del laboratorio. En las luces y las sombras del laboratorio. No sé si hay luces o sombras, hay muchas sombras sobre todo. Quizá una visión bastante distinta a la vuestra, sobre todo porque en mi especialidad, concretamente en la virología, siempre la virología es un poco la hermana pobre de la microbiología, ¿eh? No hay antibióticos, no hay tratamientos, y siempre dices, bueno, un virus, ¿no? Y nosotros que siempre nos pegamos mucho con esto, con el diagnóstico, pues cuando en enero veíamos los casos de China, pues decíamos, hombre, pues mira, otro virus más que seguro que quedará en nada, pero bueno, nosotros dijimos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a entrar en el diagnóstico, vamos a intentar poner un método de diagnóstico, la estructura, esto es lo que hacemos casi siempre en el laboratorio, con todo lo que vamos diagnosticando. Llevábamos en aquel momento pues como unas 15.000 muestras estudiadas para virus respiratorios, ¿no?, de gripes. En aquel momento, en enero, empezamos a tener gripe B, que no entendíamos muy bien por qué, y dijimos, bueno, pues igual nos estamos superando demasiado. Todavía hoy veía los datos y en enero habíamos estudiado 8.000 muestras de virus respiratorios, aparte del resto de las muestras que estudiamos para el resto de virus, y nos parecía que estaba un poco exacerbado todo aquello. Aún así, pues con la inquietud, ya te digo, de la gente que tenemos detrás en el laboratorio y siempre con muchas ganas, pues dijimos, va, pues este virus en China, pues habrá que meterlo en el diagnóstico normal, ¿no? Ya lo habíamos hecho en el 2003 con el SARS-1, ¿no? E incluso habíamos diseñado también un sistema de diagnóstico y demás. En aquel momento, afortunadamente, quedó en nada. Y en esta vez pues dijimos, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a intentar meterlo en el diagnóstico habitual o en el proceso habitual del laboratorio, y yo creo que eso fue uno de los puntos fuertes de Asturias, yo creo, y del laboratorio, y de lo que al final surgió, ¿no? El darnos cuenta que por mucho que nos dijese el ministerio, nosotros éramos muy tercos y creíamos más en nuestra profesión y en nuestra intuición, y dijimos, pues nosotros vamos a buscar coronavirus en cualquier momento, ¿no? Y en toda aquella patología que sea infecciosa, y bueno, pues si lo encontramos, pues bien, y creíamos que iba a quedar en una anécdota. Luego aquello quedó en algo más que en una anécdota, ¿no? Y ya en febrero nosotros ya empezamos a hacer diagnóstico diferencial con el coronavirus, con el resto de los virus, ¿no? Todavía seguíamos encontrando gripe B, y empezó a desbordarnos un poco la situación, ¿no? Ya empezaron, la gente no se lo creía, los clínicos no os lo creíais, el virus que puede hacer esto, ¿no? Una neumonía, por Dios, esto no, y no podemos dar antibióticos, no podemos hacer nada, y digo, bueno, esto es imposible, pero bueno, nosotros seguíamos a lo nuestro, somos muy tercos, y entonces seguimos, y al final pues nos dio pues el éxito de eso, de controlar un poquitín el diagnóstico y no depender en aquel momento de todo lo que surgió después, ¿no? Del desabastecimiento de las casas comerciales, de no tener activos, de no tener recursos. Y bueno, lo que sí hicimos fue, como decía antes Javier y Natalia, que aprendimos a organizarnos, eso sí, muy rápidamente, a tener que afrontar, pues si normalmente estábamos teniendo 150, 200, 250 muestras al día, a tener que llegar a afrontar 1.800 muestras al día. Y no solo afrontar 1.800 muestras al día, siempre pongo la anécdota, nos exigís siempre los clínicos, y perdonad que os trate así, pero que el resultado fuese ya. Nosotros estábamos dando un resultado en 5 o 6 horas habitualmente,
y yo siempre digo que la ministra tardó 3 días en recibir un resultado, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó sobre todo a saber dónde teníamos los focos y dónde teníamos que seguir haciendo el estudio. También en aquel momento teníamos muy buena relación pues, con urgencias, con interna, con UBI, teníamos, esto también aprendimos en el laboratorio, a que no estábamos solamente en el sótano apartados del hospital, sino que empezábamos a tratar con vosotros mucho más habitualmente, a utilizar el teléfono. Siempre lo utilizamos, pero ahora cada vez más. No solo, quizás el email yo lo veo bastante frío, me prefiero hablar con la gente y qué pasa, intentar explicar que las técnicas diagnósticas no son infalibles y que a veces ante la alta sospecha también dan negativos, por mucho que queramos. Nosotros intentamos explicároslo todo, pero no podemos deciros lo que queréis escuchar a veces, ¿no? Y bueno, pues vivimos aquello en un momento determinado con mucha ansiedad, pero después a toro pasado, pues con mucha alegría y con mucha satisfacción por haber puesto solución a todo aquello que nos estaba llegando en aquel momento, ¿no? Me acuerdo que nos preguntaban de la consejería, ¿y podéis hacer más? Pues no lo sé, pero sigue mandando, ¿no? Organizamos todo el sistema de laboratorio, tenemos el laboratorio contestando las 24 horas del día, estamos intentando solucionar todos los problemas, intentamos eso, comunicarnos con vosotros para todas aquellas dudas que tengáis, intentar solucionarlos, intentar poner solución. En su día también aparecieron los test empezamos con la PCR, pero aparecieron los test de anticuerpos. Creo que un debate importante que todavía queda pendiente, aparte de cómo va a llegar el rebrote, no rebrote, antes quizás de eso es qué significan las PCRs y qué tenemos que hacer con ello. Yo creo que algo que también positivo que tenemos en nuestro laboratorio, en Asturias, es poder cuantificar la cantidad de virus, que hasta hace unos meses nos llamaban locos y decían, esto no vale para nada, la carga viral, ¿qué tal? Bueno, en aquel día yo siempre decía lo mismo, digo, joder, la HIUV dieron un Nobel a alguien por esto, ¿no? Pero bueno, nosotros seguíamos a lo nuestro y nadie nos creía, bueno, en las muestras respiratorias esto de la carga viral no tiene tal. Bueno, pues al final se demostró que, bueno, que tiene algo más que lo que realmente la gente pensaba, ¿no? Y quizás, y está el artículo famoso del Nature del 1 de abril, cuando decía, y todos los hospitales estaban colapsados, decía, pues a lo mejor, si tenemos un paciente que lleva 8 días con síntomas y con, incluso ellos decían 100.000 copias, que a mí eso me parece excesivo, de carga viral en esputo, pues igual lo podemos mandar para casa y a lo mejor ya no es ni transmisor, ni tiene ningún riesgo, ni nada de esto, ¿no? Llegaron las pruebas de serología, llegaron los test rápidos. Sí, no es mi tema personalmente, o sea que no soy yo el que estoy en ello, pero bueno, llegaron, no sé si para quedarse, me parece que eso sí que no se va a quedar, es mucho. Pero bueno, llegaron, intentaron solucionar alguna situación, pero no todo lo que pensábamos que iba a solucionar. No esos pacientes que eran graves y que decíamos va a llegar la serología y nos va a solucionar todo esto que la PCR no coge, pues tampoco. Pero también aprendimos que después cuando hicimos los test serológicos y analizamos los resultados que tenemos un 5% de infección, de prevalencia. Es más, en Asturias un 1,6%, posiblemente por haber actuado rápido, por haber confinado rápido, por haber controlado la situación rápida. Y eso también quiere decir otra cosa, que el virus no es tan fácil de transmitir. O que, como decía Natalia, posiblemente en ciertas instituciones donde tenemos que controlar, donde no tenemos que bajar la guardia, pues ahí sí que debemos ser proactivos. Pero en otros sitios posiblemente no. No a test masivos. Lo iba a decir, Y no sé, ya más cosas. Bueno, siempre eso, agradecer mucho a todos, en nuestro laboratorio, a toda la gente que trabajó con nosotros, que se volcó, no solamente la gente de la virología, sino la gente del resto de microbiología, que se dio cuenta de que necesitábamos ayuda y nos ayudó, y sobre todo eso, a los clínicos que nos comentabais, empezamos a ser un poco importantes, ¿no? Sin quererlo, no queremos ser mediáticos, pero bueno, sí que os deis cuenta de que estábamos ahí también para intentar solucionar algún problema, ¿no? Aunque os diésemos las PCRs negativas, ya lo siento. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago. Bueno, pues estamos un poco en la línea, son 1:30, en media hora hemos hecho una aproximación a 3 espacios, no estamos tocándolo todo, lógicamente no nos hemos metido en urgencias, no nos hemos metido con las UCIs, ya lo ha explicado Alejandro y si no ya os lo comento yo, se harán más webinars y tocaremos distintos aspectos. En este hemos decidido afrontar estas 3 líneas y ahora si os parece pues entramos un poco en debates y en preguntas.
Yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, pero por si acaso, yo creo que ahora mismo tenemos en torno a 2.500 las personas diagnosticadas por PCR confirmadas en Asturias. Esa es un poco la casuística que tenemos a día de ayer publicada. De esas han habido 1.115, 1.120 las personas que han precisado hospitalización, 125 en la UCI, 660 profesionales sanitarios se han infectado. Aún así, si lo comparamos con la realidad de Madrid, con la realidad de Barcelona o de Cataluña, yo creo que la ola nuestra, el tsunami que nos ha venido con el COVID, ha sido 6-7 veces inferior. Yo os preguntaría, ¿por qué? ¿Porque somos paraíso natural y no tenemos ave? ¿Porque confinamos y se tomaron decisiones rápido? ¿Porque pudimos hacer PCRs antes y en mayor cantidad que en otras comunidades autónomas? ¿Qué visión tenéis, Javi? Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Yo creo que no es un factor único el que nos ha condicionado eso, ¿no? Probablemente el hecho de estar en la periferia también ayuda, porque seguro que si lo comparas con un centro como Madrid o como Barcelona, que son centros donde hay mucho tráfico permanente humano y demás, seguro que sí que ayuda. El hecho de no tener contacto, por lo menos o ir un poco atrasados, que en esto ir un poco atrasados sí que yo creo que sí que ha servido de ventaja, ¿no? Y yo creo, como lo que has dicho antes, que yo creo que aquí se ha actuado bien y a tiempo. Así, me parece que eso es otro de los factores importantes. Sí es verdad, y ahora que hablamos de test y demás, nosotros en primaria es un tema que hemos echado mucho en falta desde el principio del proceso. Y sé que el foco estaba en otro sitio, bueno, lo hemos dicho públicamente en muchos sitios. Nosotros jugamos en el ámbito en el que nos movemos, ya sabéis que es un ámbito de incertidumbre, ¿no? Vosotros tenéis laboratorio, miráis, certificáis 10.000 copias, 10.000 copias. No. Bueno, sí, pero trabajáis con mucha más certidumbre que nosotros, ¿no? O los internistas trabajáis con mucha más certidumbre si no pedís muchas pruebas, ¿no? En primaria trabajamos con incertidumbre. De hecho, yo creo que somos los expertos en la incertidumbre, ¿no? Y hemos estado durante mucho tiempo, durante esos meses, controlando a mucha gente que creíamos que era coronavirus, pero no teníamos la certeza de que era coronavirus, no teníamos ni idea, porque no teníamos pruebas disponibles y hemos sufrido ese proceso. Y son pacientes que hemos seguido, hemos dado de alta en un momento determinado porque desapareció todo y no sabemos qué demonios han tenido. Eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de eso, sí que el entorno sanitario ha trabajado de forma muy unida. En primaria se han controlado, desde el ambiente que yo conozco, se han controlado muchísimas personas en su casa, personas que han dejado de ir al hospital sencillamente pues porque se les ha detectado, quédese usted en casa, contacto con usted todos los días, que era lo que hacíamos, cada 2 días, según un protocolo determinado. Si usted tiene síntomas, usted lo deriva, si no tiene síntomas, usted se queda en casa. Y así han pasado procesos que no sabemos lo que han sido. Con ese 1 y pico % seguramente pocos. Seguramente pocos, sí. Pero no teníamos ni idea de qué era lo que teníamos por delante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el elemento de contención de la primaria en ese sentido, el elemento de que en Asturias se tomasen medidas un poquitín antes, el elemento del alojamiento, esos factores probablemente han conducido o han contribuido a que aquí los casos sean menos. O por lo menos hemos tenido un menor impacto en otros sitios. No sé cuál es vuestra visión, pero al menos es parte de la mía. Sí, yo creo que más o menos en la misma línea, ¿no? Efectivamente, Madrid, Barcelona, estos sitios, pues con también muchos vuelos, mucha internacionalización, mucho movimiento de gente, el metro, todos estos sitios, ¿no? Con tanto contacto hizo que explotara y fuera mucho más difícil el control. Aquí pues fuimos unos 10 días más o menos por detrás, ¿no? Ahí a principios de marzo ya empezó a tener casos relevantes. Aquí en Asturias, en torno, pues no sé si fue sobre el 8 o 10 de marzo, empezaba ya a haber una cantidad importante, hospitalizaciones, bueno, desde la perspectiva, ¿no? de la hospitalización. En nuestro caso, la primera PCR positiva que quedó ingresada en nuestro hospital, no se derivó a Luca, fue el 16 de marzo. Entonces, claro, ir ya un poquitín ahí por detrás, pues dio tiempo a actuar, a que la gente estuviera más en casa, a tener más tiempo de actuación y más protección, ¿no? Muy importante desde luego el trabajo de la atención primaria, si no llega a ser por eso, pues los hospitales igual no hubieran estado como estuvieron, ¿no? Más desahogados. Efectivamente nuestro trabajo fue mucho más sencillo por eso y más cómodo que en otros sitios como Madrid, ¿no? Y un aspecto también muy importante que hizo que fuera mucho más fluido nuestro trabajo fue disponer de la PCR en el Hospital San Agustín, de no tener que derivar todas las muestras a Luca, que eso, que pues quieras que no, se retrasaban las cosas. Y eso sobre todo ayudó también a disminuir mucho
mucho las plantas de pacientes con sospecha, a la espera, aunque sea una baja sospecha, hasta sacarlo a planta convencional. Y de esa manera se dinamizó muchísimo los ingresos y nos permitió pues, trabajar mucho más rápido y también con más seguridad, ¿no? Entonces yo creo que esto también, bueno, pues vino todo de ir aprendiendo de esa experiencia de otros sitios y pudimos actuar mejor y con más capacidad, ¿no? Sí, yo tengo que agradecer también a todos los laboratorios, no solo a San Agustín, que empezó últimamente haciendo PCRs, pero siempre empezó Gijón haciendo PCRs, Mieres, que increíblemente, Mieres empezó a hacer PCRs y se embarcaron en ello, pero incluso los que no hacen PCRs enseguida pues tenían el circuito muy claro, cómo mandarnos las muestras y demás, ¿no? Y yo pues ahondo también en lo que decís, en que empezamos muy pronto a hacer los diagnósticos también, a parar la situación. Decís que íbamos un poco por detrás, pero no tanto por detrás, una semana con respecto a Madrid, una cosa así. Y no yo creo que fue el tomárnoslo en serio. En Madrid yo creo que no se lo tomaron tan en serio, además no sabían lo que estaba pasando. Ellos tenían mucho ingreso, pero no sabían qué era. Y yo sigo pensando, no se creían que era el coronavirus todavía. Empezaron a tener algún caso y dijeron, pues igual hay algún caso. De hecho, nosotros tenemos siempre la anécdota de que los primeros casos siempre nos dicen, bueno, en estos casos o en estas situaciones, siempre el Centro Nacional de Majadahonda te pide los primeros casos para confirmarlos. Y después de los 4 o 5 días primeros que empezamos a tener casos y a mandárselos, nos dijeron que no mandásemos más. O sea, ya no daban ni siquiera respuesta, porque ya no tenían capacidad de respuesta. Cuando nosotros ya estábamos haciendo en aquel momento 100, 200, 300 PCRs diarias controlando todos los virus, ¿no? O toda la patología infecciosa que llegaba o respiratoria que llegaba, ¿no? Entonces, bueno, el actuar rápido yo creo que ayudó, el que vosotros también actuaseis rápido y supieseis cómo manejar al paciente. Al principio el paciente creíamos que estábamos ante un ébola. Creíamos que íbamos a tener muy pocos pacientes y muy graves, y que íbamos a tener que meter todos en UBI y todo. Y después nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor no era así. Y eso, por ejemplo, nos dio el toque. Yo siempre me acuerdo de los casos del Masabeu, del grupo de Masabeu, que eran chavales jóvenes que estaban perfectamente, que hubo 3 profesores, uno desgraciadamente se murió, pero que eran los que estaban malos, que fueron los que se ingresaron, pero los chavales no los podías ingresar. Y dices, ¿cómo voy a ingresar a esta gente? El segundo caso en Asturias que confirmamos, era un chico que venía de Italia de hacer montañismo y lo metimos en UBI. Pues hoy nadie lo metería, seguramente, ¿no? Dirías, esto, no, esto... Claro, entonces yo creo que se actuó, se vio y eso, desde el punto de vista clínico, también actuasteis muy rápidamente diciendo, oye, esto no podemos hacerlo así porque si no, sí que colapsamos. Cosa que yo creo que, por ejemplo, Madrid en este caso no lo hizo, Barcelona o todos estos sitios, yo creo que se desbordaron precisamente en esa situación. Ese aspecto del colegio, Masabeu, ahí yo creo que Salud Pública fue uno de los aspectos críticos. Llevamos 1 o 2 semanas por detrás del pico epidemiológico en Madrid y, sin embargo, se decidió cerrar los colegios 2 días antes que Madrid. Y cuando esto ya está desbocado, ahora ya sabemos que 48 horas para este virus es mucho tiempo de expansión. Además, nosotros teníamos mucho contacto también con Salud Pública, con Ismael y con los de Salud Pública, y realmente ellos actuaban en el momento en que... Tuvimos muchísimo más problema, ya que todos son bondades, pues no todos son bondades. También decía Natalia que también ellos tuvieron que cambiar muchas cosas, pues nosotros tuvimos muchísimo más problema con los circuitos de la llegada de muestras, de los registros, de controlar la situación, no sabíamos de dónde venían las cosas, y eso fue muchísimo más problemático que hacer realmente la PCR, que lo hacíamos sin ningún problema, o sea que, y eso, controlar cómo manejar esa información, a dónde dar la información. Teníamos al principio que darlo por teléfono, contando uno a uno, diciendo fulanito, menganito. No. Dices, hostia, cuando empezamos a tener 20, dices, esto no te lo puedo dar por teléfono, tendréis que crear algún sistema informático que sea relativamente rápido, que nos valga a todos, ¿no? Porque será imposible, ¿no? Y eso yo creo que en esos, bueno, pues afortunadamente también fueron rápidos la dirección, por lo menos de Luca, Marisa como subdirectora, o el gerente, y esto, pues fueron rápidos a la hora de actuar, ¿no? De poner los medios adecuados para esto, ¿no? Para que fluyese la información, ¿no? Había comentado al principio la plasticidad con la que nos hemos tenido que acostumbrar en un sistema que, de forma genérica, nuestro sistema de salud suele ser bastante rígido. Yo creo que nosotros revisamos 700 pacientes ingresados y tuvimos una mortalidad del 20%, que viene a ser la misma que la que publicaron los neoyorquinos, teniendo una población mayor. Y hablándolo muchas veces, yo creo que uno de los aspectos fue la seguridad en la planta con los circuitos que establecimos,
y la otra fue, al menos la experiencia en el UCA, el trabajo colaborativo y montar los equipos COVID con neumología y medicina interna. No sé tú qué visión... Eso fundamental, efectivamente, o sea, el trabajo en equipo, la visión, ¿no? de gente que tiene experiencia, aunque fuera en otros aspectos, en otras enfermedades, es muy relevante. Y lo que comentaba también antes, el apoyo, ¿no? de los compañeros de radiología, que la verdad, vamos, al principio con las placas se mojaban ya mucho, luego con los escáneres, entonces yo creo que el trabajo en conjunto es muy, muy importante y fue fructífero como vimos, ¿no? Yo creo que fue un punto pues, muy importante y eso también ayudó tanto al manejo del paciente como entre nosotros, dar ideas en las sesiones por las mañanas. Llegábamos, creemos que esto hay que hacerlo así, mira este protocolo de este hospital, creemos que aquí lo podemos adaptar de esta manera, ¿no? Pues para intentar adaptarlo cada uno al hospital y a lo que nos íbamos encontrando. Y también es verdad que fuimos viendo cómo iba creciendo, ¿no? la curva de los pacientes y estábamos siempre con esa angustia, esa situación de hasta dónde va a llegar, ¿no? Y llegó el momento de la meseta y decías, igual esto no es verdad, o sea, esto no, mañana va a venir otra residencia, que fue, ¿no? realmente los picos más importantes. Y de repente, poco a poco, la cosa se fue desinflando y vas viendo que en los países que llevan por delante de nosotros, pues parecía que iba bajando y dices, pues, ¿por qué no, no? Aquí parece que también va a ir mejorando la cosa. Y bueno, no sé, esperemos a ver cómo va evolucionando pues en China, ahora con estos repuntes que parece que está habiendo y si podemos evitar que esto ocurra aquí. Vamos un poco hacia eso. Dos dudas. El papel de la serología o de las IgMs, por un lado, y por otro lado, poniéndonos ya en clave ya del futuro de, bueno, el SARS lo tenemos aquí, tenemos una situación de prevalencia que hemos comentado no llegamos al 2% de la población asturiana, no tenemos vacuna, no parece probable y tenemos compañeros que han dicho muy vehementemente esto se ha acabado, ya se murió y no nos va a dar más guerra. Desde el punto de vista virológico, microbiológico... Desde el punto de vista, no sé. A ver, desde el punto de vista virológico o del microbiológico, yo diría que con respecto a la IgM, a nosotros no nos sorprende. Porque las IgMs casi siempre, sobre todo en virus respiratorios, duran muchísimo tiempo, entonces aparecen, no son sistemas que están tan bien adaptados como para buscar otro tipo de cosas o contra otros patógenos. Entonces, lo que estaba pasando, pues yo hablando con Merce, que es la que realmente la experta en la situación, me dice que las IgM posiblemente sean verdad, pero que no sabemos de cuándo son y que realmente no están explicando nada. Y menos específicas. ¿no? Son mucho menos específicas, los sistemas para que lleguen a ser específicos pues tendrían que mejorar mucho, se desarrollaron en muy poco tiempo. Por lo tanto, bueno, pues posiblemente haya que hacer ellos algo de caso, pero muy poco caso, ¿no? Con respecto a si el virus se fue, yo creo que no se fue, yo creo que va a quedar, pero tampoco va a quedar como pensábamos que iba a quedar. O sea, nosotros estudiando el resto de los coronavirus, haciendo la estadística, nosotros el año pasado habíamos estudiado 19.000 muestras y encontrábamos un porcentaje, una incidencia de coronavirus de un 3%. Y es más o menos lo que vamos a tener con este. Lo que pasa que ahora yo creo que hay que integrarlo dentro de lo que la patología que provoca y sois vosotros los que los vais a reconocer mejor, ¿no? Nosotros vamos a hacer solamente el diagnóstico, pero posiblemente ya no todo lo que llegue por la puerta vamos a pensar que porque tosa puede ser un coronavirus y se va a morir. Pero bueno, puede ser, vamos a diagnosticar y seguramente que lo trataréis muy bien, ¿eh? Y creo que hay que aprender a que eso sea así, ¿no? Y urgencias, por ejemplo, hablando con Pablo Herrero, con Luis Antuña, esto me decían, bueno, pues ahora ya reconocemos a los pacientes y ya sabemos quién va a ingresar y quién no va a ingresar, como hacían antes, ¿no? Entonces, antes no, eso no lo teníamos perdido, pues eso es una de las enseñanzas que podemos tener ahora mismo, ¿no? Y que ante ese, yo no sé si rebrote, pero esa no desaparición del virus pues es una enseñanza importante, ¿no? Y seguro que aparecerán nuevos tratamientos y que seguro que los vais a tratar muchísimo mejor, ¿no? que como lo tratabais al principio, ¿no? De qué ibais a hacer, ¿no? Y algo que decía Natalia que es muy importante es poner en valor eso, la inquietud otra vez, ¿no? Estábamos anquilosados a veces, ¿no? Haciendo siempre lo mismo, viendo los mismos pacientes, con los mismos protocolos y de repente, coño, tenemos que pensar un poco, vamos a dar un poco vuelta, ¿no? Y eso también, pues bueno, es agradable, ¿no? Y me sorprende lo que decías tú, Javier, de que desde primaria no tenéis acceso a mandarnos
cuando nosotros en principio aceptamos todos y nosotros somos... Pero bueno, nosotros somos bastante en esto iconoclastas. Nosotros sabíamos que estabais ahí, sabíamos que además erais muy colaboradores, evidentemente, pero en la fase, ahora sí lo estamos haciendo, claro, es evidente, ¿no? Y además es que, como dices tú, la única forma que tenemos de detectar ahora si viene algo es haciendo la prueba. De hecho, ahora lo hacemos a cualquier paciente que aparezca por allí que tiene un síntoma respiratorio. Encontramos poquísimos ahora mismo, que es lo mismo que tenéis vosotros. Pero en la primera fase esto se restringió únicamente al paciente hospitalizado. Entonces, paciente que llegaba al hospital y paciente que era hospitalizado con sospecha de coronavirus, ese paciente se le hacía la prueba, pero no al resto de los pacientes. Entonces, en casa yo no le podía pedir a un paciente que tenía un cuadro aparentemente gripal, no le podía pedir un test, con lo cual me quedaba ahí un poco diciendo, bueno, pues, ¿qué tengo, no? Eso tiene otra consecuencia también. Has comentado hace un momentito que uno de los aspectos, bueno, conflictivos en esto, y yo quiero sacarlo aquí porque me parece que estamos en una mesa así como de debate y eso me gusta, es que, claro, toda esa incertidumbre de qué es lo que tengo delante también nos llevó, para mí el principal problema que hemos tenido en todo este aspecto son los sistemas de protección personales de las personas. Porque, claro, tú le decías a alguien, oye, que tengo un abuelito en casa que está malo, que hay que ir a verlo, y dices, ¿y qué me pongo? Y tú le decías, pues, FFP2, EPI, no sé qué, y claro, ya sabemos de dónde venimos, sabemos del momento en el que hubo escasez de material y demás, y eso para nosotros fue un enorme problema. Ahora ya, bueno, ya el material ha surgido, pero ha surgido casi al final del proceso. Es otra de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo, con el sistema ya montado, y bueno, has nombrado a Ismael y nosotros ellos han trabajado mucho en esto, la verdad es que hay que dar las gracias porque se han dejado el cuerpo y el alma, ¿no? Y la gente de salud pública. Pues yo creo que ahora mismo el planteamiento que tenemos en Asturias, por lo menos, para mí es un planteamiento muy bueno, y es que hay que empezar a buscar el coronavirus antes de que aparezca. O sea, ¿cuántos coronavirus habremos visto en primaria? Probablemente antes de que alguien dijese que eso es coronavirus. Sí. Pues seguro. De hecho, bueno, ahí tenemos contactos, y ahí tenemos gente que se ha muerto desgraciadamente y que seguro que han tenido contacto. El porcentaje más alto de sanitarios infectados, aparte del contexto sociosanitario, es primario. Claro, ¿no? Y en el hospital, al final, ha habido muchísimos casos, pero habéis visto la punta del iceberg, porque ya ves que los casos que hay, los casos hospitalizados. Entonces, eso tenemos que detectarlo nosotros en primaria, no es que no nos queda Pero otra. no solamente para buscar coronavirus, ¿eh? Yo siempre digo que nosotros eso, como diagnosticando virus que no tienen tratamiento, todo el mundo dice, ¿para qué? Dices, precisamente para no utilizar tratamiento. Después nos quejamos de las resistencias antibióticas, nos quejamos del gasto de antibióticos y todo esto. Y dices, pues para eso estamos, para decir, bueno, pues no es un coronavirus, a lo mejor es una gripe B, quedas igual de tranquilo, pero por lo menos sé lo que tengo. Y no estoy preocupado de va a haber que doy amoxicilina, no sé qué, no sé cuánto, y durante 10 días y al final no pasa y todo eso. Por eso, siempre intentamos ayudaros lo más posible y que nos mandéis les muestras incluso desde primaria, ¿no? Y que intentamos... Hombre, es verdad que a lo mejor no podríamos asumir todo lo que podríais tener, pero también eso, buscando en lugares concretos, como tú dices, en gente con síntomas. O sea, buscar así, tirar a ver, vamos a tirar a ver a dónde damos, no, porque creo que no lo aguanta nadie, ¿no? O sea que... No es eficiente, no es sostenible. No, por eso. Entonces creo que sí que cuando hay una infección respiratoria, sabemos que el 70-80% de los casos va a ser viral. Creo que el hacer un diagnóstico viral es importante porque eso va a evitar tratamientos innecesarios, ingresos innecesarios, manejo del paciente de otra manera. Creo que es importante y, bueno, pues eso hay que potenciarlo. Yo creo que incluso desde primaria, no solamente desde el hospital, que posiblemente en el hospital tengáis menos problemas, no solamente por el diagnóstico viral, sino también porque posiblemente hay otros bichos y a lo mejor que os da más problemas, ¿no? Y pensando además que ahora llegamos hacia el verano, ya sabemos lo que pasa en verano con la circulación de los virus respiratorios, pero el invierno está ahí, el otoño está ahí, y vamos a empezar a ver casos de estos. Bueno, yo en este caso también tengo que decir que ya estamos dentro del laboratorio diseñando protocolos de diagnóstico relativamente rápido con gripes, coronavirus, en una sola... Sí, nosotros siempre, ya sabéis que nosotros estamos trabajando siempre y siempre diagnosticamos, siempre hacemos toda la batería diagnóstica viral a todos los potenciales infectados y ahora mismo ya intentamos que sea en una sola prueba, sí, intentamos.
Pero bueno... Estás dando la primicia. Sí, bueno, no sé, bueno, pero esto dentro de... Que para este otoño nos podréis diagnosticar gripe A, gripe B, coronavirus, intentar. en un stick, en media hora... No, en media hora no, en media hora no, tampoco en media hora no, tranquilos, que en media hora no. Bueno, yo creo que con hacerlo de un día para otro ya sería suficiente, ya sería un logro, vamos, esto no creo que habrá laboratorio en España que lo haga, vamos, no hay laboratorio en España, lo digo así. Creo que seamos lógicos, ¿no? Pero bueno, sí que realmente desde la subdirección, ya decía Marisa, y esto estamos, o jefe de servicio, Fernando, está potenciando en que sigamos manteniendo los 3 turnos, que no solamente nos dediquemos en microbiología a la virología, sino que demos más respuesta y que podamos ayudar más, ¿no? O sea que el SARS no se va a ir y tenemos que afrontar un escenario de gripe al cuadrado en el otoño, en donde nos tendremos que asimilar todo lo que hemos aprendido del coronavirus y afrontarlo por delante. Y sobre todo dar vuelta a veces, porque claro, estamos en un plan que, bueno, que también estamos en esta especie de desescalada, ¿no? En la que vamos cada vez dando un paso hacia adelante. Pero yo creo que tenemos que tener el sistema preparado para dar una vuelta para atrás. O sea, no nos podemos olvidar de lo que ha pasado, porque una de las cosas que yo creo que, bueno, no he dicho al principio porque hay muchas cosas que decir, pero nuestro sistema está muy bien preparado para lo del día a día, ¿no? Pero nunca nos hemos enfrentado, que yo sepa, a una situación como esta en los últimos años. Y quizás en los países orientales sí que han tenido experiencia con el SARS y con otras cosas, ¿no? A lo mejor ellos lo hacen mejor que nosotros, no lo sé. Tú igual lo sabes mejor, pero desde luego aquí nuestro sistema sanitario no estaba preparado para esto. Esto lo hemos visto en las cosas que hemos tenido que ir improvisando y haciendo la carretera a medida que vayan pasando los coches, ¿no? Yo creo que esto tenemos que tenerlo, por lo menos dejarlo en la mente colectiva, guardar todos esos protocolos y esas cosas que hemos hecho también, porque dejar planes de contingencia, dejar el material reservado por si acaso, y si mañana él nos empieza a decir, oye, que hay un montón de otra vez, pues dar la vuelta y ir hacia eso, ¿no? Y el material y los medios de consecución por si... Y los medios, claro, es que para mí es la clave. Yo creo que el principal problema que hemos tenido ha sido eso, no sé, vosotros me imagino que parecido, ¿no? Pero yo creo que lo bueno ha sido que a pesar de todos los protocolos, casi no se ha cumplido ninguno y ya se han dado respuesta, ¿no? Hemos hecho protocolos, pero muchas veces hemos tenido que cambiar al día siguiente. Cambiar, pero lo bueno es que realmente el potencial humano ha sido tan importante que ha podido frenar esto, ¿no? Si tuviésemos que hacer todos los protocolos, vamos, no hubiésemos quedado ni a la mitad, ¿no? O sea, que enfoques diagnósticos más rápidos parece que... Bueno, más rápido, vamos a poco a poco. Vamos a ir hacia ellos, más extensos. Siempre intentamos. Y el enfoque terapéutico, nosotros al menos en el Luque, yo recuerdo que en las reuniones que teníamos de trabajo neumo interna y luego, por supuesto, con micro y con UBI, nos daba la sensación de que estábamos llegando tarde al poner los tratamientos, que esa cascada... Ya había arrancado, la tormenta citoquínica y parece que la dexametasona, pues sí, oh, sorpresa, a dosis bajas, a dosis, nos puede ayudar, ¿no? Eso parece, la verdad que se veía más o menos en todos los estudios. Esto ahora, a ver, realmente esto es una noticia que dieron de la Universidad de Oxford, el artículo en sí mismo todavía no está publicado. Será muy importante ver realmente cómo se hizo el estudio. Los grupos parece, ¿no?, que sí que utilizaron el caletra por un lado, la hidroxicloroquina, el corticoide. Habrá que ver qué resultados van dando también, porque decíamos, el corticoide parece muy bien, pero aquellos pacientes graves, habrá que ver el valor, ¿no?, de la hidroxicloroquina, la citromicina como antiinflamatorios, antivíricos, ¿no?, para evitar esa progresión en pacientes más leves. Valorar su utilización también, ¿no?, en pacientes domiciliarios o no. Al principio se decía que sí, luego igual que no, por sus problemas que pueden alterar el hígado efectivamente y otras cosas. Entonces yo creo que hay que esperar esos resultados que nos dicen y desde el uso hospitalario también fue muy complicado respecto a la heparina, ¿no? Sí, dosis profilácticas, dosis terapéuticas, qué hacer, qué no hacer. Parece que las dosis profilácticas son útiles. Las terapéuticas se decía que si el dímero mayor de 3000 parecía que podía ser beneficioso, que disminuía la mortalidad, pero también se está viendo sangrados, ¿no?, hemorragias. Claro. Entonces, no sé, hay ensayos al respecto también. Esperar un poco más, ver, incluirlo ya en los protocolos, nada más que se tengan esos resultados y dejarlo todo preparado por si acaso. ¿Se corregirá la pérdida de calidad
por la necesidad de rapidez en la publicación de revistas de alto nivel? Por eso hay que tener mucho cuidado. Que es algo llamativo, ¿no? Sí. Porque un New England se tenga que retractar por errores metodológicos graves, que por cierto lo detectó un español como en primer lugar. Pero sí es verdad que se publicaron muchísimas cosas y muchas veces te paras a leerlo y dices, tu madre, pero si estos criterios no hay por dónde cogerlos, no tienen validez, ¿no? Realmente ensayos bien hechos hay muy pocos. Y son todo estudios que dices, sí, vale, comparé corticoide con no corticoide y me fue bien, pero respecto a qué... Claro, y dices tú, y además, ¿a qué pacientes utilizas el corticoide? ¿No? Hay que ver a qué población. También es verdad que los vas a utilizar en el paciente que quizás que esté algo más grave o no. Bueno, pues todo eso hay que evaluarlo bien, hacer estudios multivariantes adecuados. No sé, yo creo que hay que mirarlo bien con lupa todo lo que se está publicando, pues porque muchas cosas no parecía que fueran de una significación relevante. Ya. Se tomaron decisiones, yo creo que decisiones a veces, ¿no? Con 26 casos, ¿no? Con Sí, 15 era casos, espectacular, ¿no? Y decías tú, Porque de aquella manera... Sí, pero eso además, eso que dices, que tiene una enorme relevancia porque efectivamente hacen falta estudios. Pero eso en ese momento en el que teníamos incertidumbre, yo tenía compañeros al lado que me decían, oye, a ver, ¿por qué no voy a poner acitromicina a este señor que tengo en casa que sospecho que es un coronavirus? Tú decías, hombre, porque no tengo ninguna evidencia de que esto vaya bien. ¿Ves que salió un artículo no sé dónde? Yo creo que eso tiene mucha relevancia porque nos condiciona la práctica clínica. O sea que, Yo recuerdo cuando estábamos en el pleno pico y estábamos mirando de rojo lo que venía de Madrid y decías, Dios, ¿cómo nos venga esto? ¿Cómo nos venga esto? Y salía de repente, los IECAs no se pueden dar, o los árabes no se pueden dar. Claro. Y la gente loca, y de repente salía el ministro o la ministra de Sanidad francesa, y luego salía el otro, sin base de conocimiento ninguna. Sí, fue todo muy confuso, ¿no? Mucho bombardeo. Pues imaginaos eso, que tú dices no lo puedo dar. Imagínate yo que tengo 1.500 pacientes, de los cuales tengo un 10% que tienen IECAs, que te están llamando, ¿qué hago con esto? Y tú dices, ¿qué hago? Siempre puedes utilizar la táctica de un virus. Sí, es un virus. Entonces, hombre, nosotros yo creo que la prudencia que hemos utilizado es no hacer nada. Es decir, no hacer nada hasta que esto pase, a ver, porque no tenemos realmente evidencia, pero sí que nos hemos enfrentado a esas situaciones. Y eso ha sido casi el pan nuestro de cada día, ¿eh? Hombre, al final aplicas el sentido común, ¿no? El que es grave, apuestas más porque no te queda otra, pero si no, pues está la cosa muy clara, o un poquitín de prudencia, que ya se decía en tiempos, yo recuerdo estudiar la anatomía, primum non nocere, ¿no? Antes de, por lo menos, no hagas daño, ¿no? O sea que... Pues eso yo creo que perdona, pero yo creo que ese es uno de los retos que tenéis, porque la vacuna va a llegar, pero no tan pronto, ¿eh? Entonces, es con lo que vais a tener que lidiar, ¿no? Los clínicos. Claramente. No nos podemos relajar esperando la vacuna. Sí, nosotros intentaremos mejorar la PCR y seguiremos dando alguna negativa, pero ahí tenéis el paciente, ¿eh? Y está respirando mal. Estoy viendo el reloj, nos quedan 3 minutos. Sí, una preguntina para él antes de acabar, porque esto me lo han encomendado. Perdéis un y la minuto voy a hacer, ¿no? Sí. ¿De los test rápidos nos olvidamos o qué? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que sí, nos vamos a olvidar, ¿no? Bueno, posiblemente sí. ¿Detalle? digamos, todos los test son importantes, ¿eh? Yo creo que todos los test te van a ayudar y todos los test... todos los test... y en ciertas situaciones posiblemente, si te va a dar positivo, y te da positivo, pues te lo dices, positivo no hay más, pero no te fíes de lo negativo. Por la experiencia, efectivamente. O sea, te daba negativo y decías, no me está sirviendo para nada. Claro, o sea, hay que valorar dónde estamos dando los resultados y cómo los damos. Por eso, muchas veces estas cosas siempre lo queríamos hacer desde el punto de vista del laboratorio, porque entendíamos lo que estábamos viendo, ¿no? Y decíamos, no lo dejes en manos de alguien que a lo mejor no entiende lo que está viendo, porque para nosotros a lo mejor el que nos dice el negativo no nos parecía extraño y decíamos, vamos a complementar y vamos a hacer algo más, ¿eh? Y a lo mejor cuando la gente se quedaba con el test, dice, coño, pues no me está explicando, yo no te lo voy a explicar, posiblemente, ¿no? Estoy viendo por el agujerito que la gente ya está mirando el reloj y creo que se marcha, así que una frase. ¿Qué frase destacaríais de vuestro entorno, de lo que habéis hablado, de perspectiva para de aquí a finales de año? ¿Qué frase de oro destacaríais? ¿Os gustaría remarcar? Vale, para mí, ya sabes que yo soy muy positivo en la vida y entonces ya lo he demostrado al principio. Para mí la pandemia nos da una oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora en nuestra organización, una oportunidad de mejora en la comunicación con los pacientes y una oportunidad de mejora en cuanto a comunicación entre profesionales en el sistema sanitario. Yo lo veo como una oportunidad.
Perfecto. ¿Natalia? Sí, yo creo que aprendimos mucho, ya no solo para el COVID, sino para otras cosas, para otras enfermedades. Destacaría el gran trabajo de todos los compañeros a todos los niveles, ¿no? Hospitalario, extrahospitalario, personal sanitario y no sanitario. La verdad que unidos se trabajó pues, muy bien en los momentos más difíciles. Sí, ratifico lo que estáis diciendo y desde el punto de vista del laboratorio, pues espero que esto sirva para mejorar un poco los laboratorios, que creo que se van a hacer y que ellos yo creo que lo merecen además y que os ayudarán después también en las salas, también os ayudarán seguro. Bueno, pues oye, un placer haber estado con vosotros haciendo un papel que no hace falta, porque no hace falta moderaros. Sí, sí. Gracias sobre todo a todos vosotros que habéis estado ahí, espero que os haya resultado al menos interesante. Yo creo que como mensajes se nos ha quedado el SARS, está aquí. Tenemos que mantener distancia, no relajarnos en la prevención porque brotes va a haber. Ojalá con los sistemas de prevención, con los planes de contingencia, no tengamos que volvernos a confinar todos, pero tenemos que ser precavidos y estar atentos. Gracias por vuestra presencia. Cerramos aquí el primer webinar del Colegio de Médicos y muchas gracias por vuestra atención, nada más. Gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias.